Comenzamos una serie titulada La Iglesia que debemos ser. Hablamos en primer lugar de la adoración, una iglesia que adora. Hablamos el siguiente domingo de la oración, una iglesia que ora. Y como dije en la mañana, fue muy lindo ver el día miércoles más personas aquí reunidas para orar y más hermanos participando en la oración, y esperamos en el Señor que nos siga dando esa fortaleza, ¿verdad? Y ánimo a todos para poder participar. Y hoy vamos a ver el tema de una iglesia santificada, una iglesia santificada. Quisiera que me acompañen en la palabra del Señor, Efesios, capítulo 5, versículo 27. Dice así, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en el contexto sabemos que está hablando acerca de los deberes conyugales, el amor del esposo y la entrega del esposo por su esposa y la sumisión de la esposa a su esposo, pero vemos que el ejemplo que toma el apóstol Pablo aquí para aplicarlo a la vida matrimonial, la vida conyugal terrenal, es el ejemplo de Cristo por su iglesia. Y dice que Cristo se entregó por su iglesia, obviamente el sacrificio de Cristo por la iglesia para salvarnos, pero vemos aquí que eso tiene que ver también con la santificación. Y ese es el propósito, no solo santificarnos inicialmente en la salvación, en la conversión, limpiándonos de todos nuestros pecados. Sabemos que cuando el Señor nos limpia de los pecados en la salvación, son los pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, también se aplica este mismo concepto de limpieza como un proceso continuo en la vida del creyente. Y esto tiene que ver con la santificación. Es un proceso, en un sentido es algo completo, realizado en Cristo, pero en un sentido es algo, en un proceso es algo que se va realizando con el tiempo, porque nosotros somos seres sometidos a tiempo y en nuestra experiencia en el tiempo vamos tropezando en numerosas cosas, quebrantando numerosos mandamientos de Dios, pero entonces recurrimos al Señor, a nuestro abogado, y confesamos nuestros pecados y dice que somos limpiados, hallamos perdón, todo basado en la misma obra de Cristo. Entonces, sin duda, Dios ha determinado para los creyentes y para la iglesia que seamos santificados. Esto es un proceso en el cual estamos, que va a culminar con la glorificación, cuando ya todo nuestro ser sea transformado completamente y, como dice aquí, sea presentada santa y sin mancha, ni arruga ni cosa semejante. Entonces, cuando dijimos que empezábamos a estudiar este tema acerca de la iglesia que debemos ser, hablamos del propósito. Y si ese propósito es algo conocido, es algo claro, lo hallamos en su palabra y debe estar bien trazado para nosotros como individuos, pero también para nosotros como iglesia local. ¿Qué debe ser la iglesia? Una iglesia santa, una iglesia santificada. Y en la santificación hay una responsabilidad de todos nosotros los creyentes. Si bien es una obra inicial de Dios, es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, pero entendemos también
de que es sinérgica, hay una responsabilidad. Y obviamente algún creyente puede endurecerse y rechazar el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo, y eso obviamente incurriría en más pecado, incluso en la disciplina. Pero veamos estas descripciones que aparecen en las Escrituras de cómo es la iglesia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Son textos conocidos, pero nos van a dar entonces claridad de que esta meta, este propósito, es algo por lo cual debemos luchar. Más allá de que es una realidad en Cristo, es algo que Él logra, pero es algo en lo cual todos nosotros tenemos también esa responsabilidad. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos una nación santa, es verdad, Dios nos ha apartado, esa es la idea de algo santo, algo apartado, algo con un propósito específico, algo santificado. Bueno, entonces somos esa nación santa, pero también somos personas y iglesia que vamos siendo santificados. Salmo 93, 5. Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. El pecado es un problema tanto en lo individual como también a nivel de iglesia. Alguien puede pensar que en su lucha personal y en su tropiezo en pecado solamente se va a afectar a sí mismo. Eso suele ser en la mayoría de los casos un engaño. Es verdad que puede ser que algún pecado nada más sea conocido por la propia conciencia o en la mente de la persona que lo comete, pero mayoritariamente todos los pecados afectan a aquellos que tenemos en nuestro entorno. Y si alguien pertenece a la iglesia del Señor, ese pecado que comete ese individuo también va a afectar al pueblo de Dios. Y en algunos casos, cuando los pecados son escandalosos, afectan al pueblo de Dios de manera muy seria. Y tenemos ejemplos que ilustran con mucha claridad esto. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, el pecado de Acán. ¿Recuerdan? Cuando llegaron a la conquista de Jericó y el Señor había dado todas las órdenes y las instrucciones de cómo debían proceder cuando entraran en ese lugar y qué debían hacer con los bienes y con las cosas de las personas de allí, de Jericó. Sin embargo, nos relata la historia que hubo un hombre llamado Acán que codició y tomó del anatema. En Josué capítulo 7, versículo 1, está la descripción que dice lo siguiente. Josué capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué pasó luego de esa gran conquista, esa gran batalla? Habían derribado los muros de una ciudad que pensaban que era indestructible, pero luego se enfrentaron a un pequeño grupito de personas de una ciudad muy pequeña y fueron derrotados y pereció gente de Israel. Cuando fueron a la batalla contra Jai, relatan los versículos siguientes, Dios le había dicho que no suba con muchos hombres, pero huyeron los hijos de Israel delante de los de Jai y hubo un gran dolor y tristeza en el pueblo. ¿Qué había pasado? Estaban ahora percibiendo o experimentando la consecuencia de un pecado secreto dentro del pueblo. Y vean los versículos 18 al 23,
tenían un sistema para ir determinando, ¿verdad?, en la guía de Dios quién había sido el culpable. Y dice versículo 18, hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Son historias realmente muy fuertes, terribles, del juicio de Dios determinado sobre aquellos que habían pecado, afectando seriamente a todo su entorno, porque personas inocentes murieron por causa de esta rebeldía, en este caso basado en la codicia de esta persona. Entonces vean cómo el pecado de él, aunque lo cometió en secreto, en soledad, y lo escondió quizás en su tienda y nadie sabía nada, pero afectó a su familia, murió su familia, ¿verdad? Y pereció con todos sus bienes, y murieron inocentes por causa de eso. Alguien dice, bueno, eso era Israel, eso no aplica para la iglesia. Hermanos, estas cosas se escribieron para que nosotros también seamos advertidos y tengamos cuidado de nuestra manera de andar en este mundo. Recordemos que también el apóstol Pablo habla aplicando ejemplos de Israel a la iglesia. Dice, no perezcamos como aquellos que perecieron en el desierto. Entonces es válido tomar referencias de la historia bíblica para aplicarlo al pueblo de Dios. Sin ir más lejos, vamos a Hechos capítulo 5 y veamos un ejemplo en la iglesia primitiva de cómo Dios juzgó el pecado de el engaño o la simulación. Vamos a ver en Hechos capítulo 5 la historia de Ananías y Zafira. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a aclarar esto aquí. Aconteció en este inicio de la iglesia primitiva que voluntariamente las personas vendían sus heredades o sus bienes y los ponían a disposición de los apóstoles para suplir las necesidades de la iglesia. Recuerdan ustedes que había muchos convertidos y habían muchas necesidades. De hecho, en el capítulo siguiente es el tiempo donde se dice que había desatención de las viudas, no por falta de recursos, sino por falta de personas que estuviesen dispuestas a servir en las mesas. Por eso eligieron diáconos. Pero, ¿cómo era que había tantos recursos para alimentar a las viudas y suplir las necesidades del pueblo? Porque aquellas personas que Dios le había provisto de recursos venían y ponían voluntariamente ofrendas. Y entonces aquí se dice que estas personas vendieron la heredad y fueron a decir que habían vendido la heredad y que entregaban de ese dinero, pero el engaño estuvo en que sustrajeron parte de eso y se lo quedaron, hicieron entender o hicieron creer que estaban dándolo todo. A ver, no había nada de malo en que ellos dieran una proporción, podrían haberlo hecho así y hubiesen estado en paz con Dios y con los hermanos. El problema fue la simulación, el engaño. Y dice entonces versículo 3, y Pedro
dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, Pedro entendió, seguramente por revelación divina, que hubo un engaño, o quizás por alguien que lo dijo, alguna manera se dio cuenta de que había habido engaño en ellos. Y esto era algo serio en el comienzo de la iglesia, porque de esa simulación muchos podían tropezar y caer en lo mismo, y se ponía en evidencia la falsedad de la iglesia. Estaban casi que imitando el estilo de vida que tanto se criticó, o Jesús criticó, en los fariseos, y ellos mismos reconocían como hipócrita. Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, no tenías ninguna obligación de darla si no querías. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Era tu dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué fue lo que puso en su corazón? El querer aparentar ser muy piadoso, dar mucho para la iglesia. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías, ¿pensás que estás engañando aquí a los apóstoles o a estas personas que van a recibir ayuda de esto? No, estás engañando a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. O sea, juicio automático, ¿verdad?, de parte de Dios en ese inicio de la iglesia. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Leemos muchas veces en los Salmos acerca de los juicios de Dios. Tus juicios, dicen muchas veces, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? A cómo Dios actúa, a cómo Dios juzga, cómo Dios determina cosas sobre la vida de los hombres, o en algunos casos castigos. Por eso se llenó de temor. ¿Por qué? Porque percibieron que Dios estaba obrando y gobernando en su pueblo. Obviamente la autoridad de los apóstoles estaba siendo respaldada por Dios, pero el pecado había sido puesto en manifiesto y la iglesia estaba siendo santificada. ¿Por qué? Porque se estaba quitando a aquellos que estaban simulando. Y versículo 6, levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, ¿la vendieron en esta cantidad? Estaba Pedro ahí probando, ¿verdad? A ver si iba a decir la verdad o no. Y la mujer dijo, sí, en tanto, o sea, mintió. Pedro le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué estaba enseñando Dios aquí a la iglesia por medio de estos terribles juicios? Que la iglesia debe ser una iglesia santificada, porque es el pueblo de Dios, son los que Dios ha llamado para ser santos, es su nación santa. Y si no estamos andando como una nación santa o a la altura de lo que Dios nos manda en su palabra, obviamente Dios va a obrar en su pueblo por medio de disciplinas. Ahora, no pensemos que siempre esto va a ser así. De hecho, no es, en la mayoría de los casos no es así. Dios puede obrar una disciplina drástica y dramática, sí, Él puede hacerlo. Él es quien gobierna en su iglesia, ¿verdad? Y Él puede determinarlo así y puede sacar a una persona de la vida por causa de algún pecado secreto o un pecado serio o escandaloso. Pero no es la única manera, porque Dios también ha capacitado por medio de la doctrina a la iglesia y utiliza a sus siervos, que son los pastores, los ancianos, para llevar procesos disciplinarios. Por eso hay capacitación e instrucción bíblica de cómo la iglesia debe actuar frente al pecado. Entonces sería incorrecto pensar de que entonces cada pecado en la iglesia va a caer un rayo del cielo y esa persona va a morir. Imagínense si fuera efectivamente así, ¿verdad? Podríamos estar viendo rayos que caen a cada rato y no habría ya ni miembros ni asistentes en la iglesia. Gracias a Dios por su paciencia y misericordia. Pero no porque Dios sea paciente y misericordioso vamos a decir, no, eso era la iglesia primitiva, ahora Dios es un Dios de amor y nos acepta así como somos. No, la iglesia tiene instrucción bíblica de cómo proceder
frente a las luchas de los hermanos con los pecados o al pecado puesto en evidencia. Y vamos a ver un caso más, que es el caso de 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, donde el apóstol Pablo juzga un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto y en su conclusión final dice así, 1 Corintios 5, 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En el versículo 1 de ese capítulo se dice que había un hombre que tenía, en un caso de fornicación, ¿verdad?, que tenía la mujer de su padre. Entonces era alguien que estaba en una relación incestuosa, ¿verdad?, que había tomado o tenía relaciones con quien era, podemos decir, su madrastra o la pareja de su padre. Y vemos que el apóstol Pablo llama a la iglesia a despertar para la necesidad de purificación de esa iglesia, y en este caso era la remoción de la membresía de esa persona. ¿Y por qué digo membresía? ¿Qué era? Quitada a ese perverso de entre vosotros. Que esa persona no podía pertenecer más a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Podemos decir en un sentido, era quitarlo en un sentido físico, sí, era que no estuviese con ellos así congregado, pero era más que eso, es decir, esa persona no pertenece a la iglesia que aquí se reúne. Podía ser que hubiese una visita y tampoco pertenecía, pero era recibido, era bienvenido. Pero ese que había dicho ser de ellos y ahora estaba andando de una manera impía, y ese pecado había sido puesto en evidencia, ahora ya no era más de la iglesia. Eso es la excomunión. Y eso es una disciplina correctiva extrema. Es el último paso en la disciplina bíblica. No debemos pensar que la manera en la que se ha de manejar la disciplina sea únicamente esta, porque entendemos que en la iglesia de Dios hay dos formas grandes de disciplina, y hablamos primero de disciplina formativa y en segundo lugar de disciplina correctiva. ¿A qué nos referimos con disciplina formativa? Y es que el Señor nos disciplina en el sentido de que nos instruye, nos forma con su palabra, con numerosas exhortaciones, con numerosos mandatos, con correcciones. Cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos de la utilidad de la palabra de Dios, decíamos que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Entonces, mientras la iglesia de Dios está reunida, está escuchando la palabra de Dios, está adorando a Dios, está recibiendo instrucción, está recibiendo enseñanza, pero también está siendo corregida. Y es una manera de Dios de disciplinarnos. Muchas veces estamos sentados allí y escuchamos la lectura de la palabra o la exposición de la palabra, y el Espíritu de Dios nos está marcando, mostrando algo que no estamos haciendo bien, algo en lo que estamos pecando, algo que debemos corregir, algo que debemos cambiar. Podemos hablar tanto de pecados de omisión como de comisión. ¿Saben, verdad, la diferencia? Pecado de comisión es cuando hacemos aquellas cosas que Dios nos dice que no debemos hacer. Y pecado de omisión es cuando no hacemos aquellas cosas que Dios nos manda hacer. Entonces, Dios está obrando por su Santo Espíritu en su iglesia, santificando su iglesia, disciplinándonos, pero en ese sentido formativo. Digamos, los padres sabemos, ¿verdad?, que muchas veces tenemos que instruir a nuestros niños, y sería inapropiado, incorrecto, castigar a nuestro niño por algo que hizo si primero no tomamos el tiempo para enseñarle y instruirle de lo que debe hacer. Ahora, muchas veces la instrucción viene 1, 2, 3, 4 veces, y el niño persevera en su disposición o indisposición para obedecer, ¿verdad? Y entonces es necesaria la disciplina correctiva, ¿verdad? Del mismo modo, pensemos y entendamos lo que Dios, como Padre santo, perfecto y amoroso,
nos instruye, nos enseña, nos reprende, nos da numerosos ejemplos, tanto en la palabra, tanto de hermanos, nos exhorta por la predicación, nos anima con el ejemplo de hermanos, con el ánimo que hermanos nos dan, con alguna palabra de exhortación. A veces vienen quizás algún tipo de circunstancias que Dios también utiliza allí. Y en algunos casos ya vamos a evaluar o a pensar y decir, bueno, ya ahora pareciera ser como que la mano de Dios está endureciendo un poco. ¿Y será que yo estoy actuando con algún grado de rebeldía? ¿Será que ya Dios me ha mostrado esto muchas veces y yo persevero en no atender de aquello que debo dejar de hacer o en no atender de aquello que debo hacer y no lo hago? Y entonces puede venir la disciplina correctiva. Y la disciplina correctiva puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, leemos en 1 Corintios, con aquellos que participan de la cena del Señor en una condición indigna, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Ahora, no vamos a llegar al punto de asumir de que toda persona que está enferma está siendo disciplinada por Dios. No, no es así. Sin embargo, puede ser que Dios utilice adversidades como la enfermedad. O por otro lado, pudiesen ser adversidades en otras circunstancias de la vida, problemas económicos, problemas con personas, una gran variedad de situaciones que es imposible abarcar con todos los ejemplos, pero alguien puede decir, estoy en esta situación o circunstancia que es adversa, que es incómoda, y en medio de esa situación usted debe considerar si es quizás un sufrimiento determinado en la providencia divina como una prueba, como algo en lo cual Dios lo está colocando, o es Dios disciplinándole, corrigiéndole. Pudiese ser que Dios de algún modo nos está corrigiendo. Pero también entonces debemos pensar que este obrar de Dios, paternal de Dios, con cada individuo en la disciplina formativa y en la disciplina correctiva, no está solo circunscripto a esa relación individual de usted con Dios, sino que Dios también utiliza a la iglesia. Y entonces esta disciplina formativa y correctiva también está en la iglesia. Como dijimos antes, Dios nos forma en la iglesia, nos instruye en la iglesia y también llega el momento de la disciplina correctiva en la iglesia. Y yo quiero una vez más mencionar a la luz de esto la importancia de que alguien pertenezca a la iglesia local para poder recibir la bendición de esto. Y esto puede sonar curioso para algunos. Algunos dicen, yo no me voy a hacer miembro porque si no me pueden disciplinar. Más bien lo ven como un problema, ¿verdad? Bueno, hay que entender que en la iglesia de Dios espiritual y universal, ¿verdad? Usted nació espiritualmente, vino a la familia de la fe y usted pertenece a la iglesia de Dios. Usted no solicita ninguna membresía en la iglesia de Dios universal. Pero en la iglesia local es un compromiso voluntario. Entonces, no es que usted nació en una iglesia local o vino aquí y se convirtió y porque aquí escuchó el evangelio y se convirtió, entonces ya esta va a ser su iglesia local. No, usted tiene que tomar ese paso voluntario de decir, esta es la iglesia local en la cual quiero congregarme y a la cual quiero pertenecer y quiero someterme a toda la instrucción bíblica en esta iglesia local, porque hay un montón de principios que son solo aplicados dentro de la iglesia local. ¿Cómo podríamos aplicar la disciplina fuera del entendimiento de pertenecer a una iglesia? No tiene sentido. Digamos, ¿cómo yo podría a un hermano que se congrega en otra iglesia decirle que usted está en pecado y usted va a ser disciplinado? ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo sobre ese hermano de otra iglesia local para imponerme como pastor en su vida si esa persona nunca tomó un compromiso, ni someterse al pastorado de esta iglesia, ni tampoco un compromiso con ustedes como hermanos miembros? Entonces aquí una vez más es importante ver Hebreos capítulo 13, versículo 17. Yo sé, hermanos, que hay muchos temas que son repetitivos, pero de todos modos es importante no solo repetirlos para nuestra propia convicción, sino también para que seamos formados para que podamos formar a otros. Vea, hay gente que
rechaza esta idea de membresía en la iglesia local. Yo hablaba con una persona esta semana y le decía, bueno, pero yo estoy dispuesto a hablar con usted de este tema, yo quiero escuchar su argumentación de por qué esto no es correcto y yo quiero también mostrarle por qué me parece que es correcto y por qué no es lo mismo un visitante a la iglesia que alguien que es miembro de una iglesia. Y eso no debe resultar en que se sienta menos aquel que no es miembro, ni discriminado, ni rechazado. Usted es bienvenido y venga y escuche la palabra y reciba la bendición, pero entienda que no es el mismo grado de compromiso delante de Dios y delante de los hermanos. Vean lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hasta ahí nomás. Nada más presten atención en la palabra vuestros. Obedeced a vuestros pastores. Bueno, esta iglesia local tiene solo uno, ¿verdad? Pero si fueran varios, yo podría preguntarle, bueno, ¿cuáles son sus pastores? En este caso, solo yo. Los miembros de esta iglesia, ¿quién es su pastor? Su pastor es Adrián Pasarelli. Okay. Y si alguien me pregunta, ¿y cuáles son las almas por las que usted vela? Yo tengo que decir la de los miembros de la iglesia. ¿Eso significa que a mí no me importa aquellos que no son miembros? ¿No les voy a aconsejar, no les voy a agregar, no les voy a predicar? No, claro que no. De hecho, queremos que más personas se unan a la membresía de esta iglesia. Y la responsabilidad de servirnos y ministrarnos es con todas aquellas personas que Dios ponga en nuestro entorno. Pero sin embargo, si yo he de dar cuenta a Dios por la vida espiritual y la condición de personas en esta iglesia, son por aquellos que son miembros, porque Dios las ha puesto a mi cuidado y yo debo responder por ellos. Y ellos han de dar cuenta a Dios si aprovechan el ministerio pastoral, se someten o no. Entonces, cuando hablamos de la membresía de la iglesia local, pensamos tanto en los beneficios como en las responsabilidades. Algunos dicen, es que el grupito de miembros, ¿verdad? Como que son la élite. No es así. Son personas que han comprendido que ser parte de una iglesia es algo serio. Y si usted no es miembro, yo no digo que usted no lo haya comprendido. Quizás todavía no ha llegado a ese punto, ¿verdad? De unirse. Pero como decimos habitualmente, aquel que no se une y no toma ese compromiso, si no lo puede hacer en esta iglesia, quizás lo deba hacer en otra, pero no puede quedar picando de iglesia en iglesia y durante toda la vida nunca va a poder decir que tiene un pastor o pastores a los cuales obedece y se somete, ni tampoco va a poder recibir la corrección o la disciplina por parte de pastores porque nunca voluntariamente se ha sometido. Entonces, el ser miembro de una iglesia implica un grado de humildad, de rendición de cuentas, de saber de que no es simplemente, ahora yo voy a tener los beneficios de ser un miembro, ahora me van a invitar a las reuniones de miembros, no es eso. Es que mi vida está delante del Señor, expuesta a que soy un discípulo de Cristo, voy a servir con estos hermanos, me uno a trabajar con ellos, me dispongo a ser guiado y pastoreado. Y dice Peter Master en el libro, el que estamos tomando como base, dice que puede ser otro de los títulos de este capítulo. Una iglesia santificada, dice, es una iglesia pastoreada. Una iglesia pastoreada. Porque mucho de esta tarea de santificación, obviamente es la obra de Dios en la vida de la iglesia, en el corazón de cada hermano, pero mucho de eso tiene que ver con la labor pastoral. Y debemos entonces pensar, por un lado, gran parte de la labor pastoral es la obra del púlpito, es decir, la predicación de la palabra, fundamentalmente. Porque esta iglesia pone énfasis en tener el día domingo 2 cultos y una enseñanza de escuela dominical, porque entendemos, hermanos, que
necesidad de nuestra alma es exponernos a la palabra de Dios, crecer en el conocimiento, ser exhortados, ser guiados, corregir lo que tengamos que corregir en nuestras vidas y avanzar en la fe. Y como el domingo es el día del Señor, hacemos ese esfuerzo y venimos a la iglesia y queremos escuchar la palabra y queremos aprender y tomamos nota o escuchamos, ¿verdad?, los sermones y pensamos cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Ahora, aquellas iglesias que solo descansaron en la labor del púlpito y esos predicadores, sobre todo predicadores muy elocuentes, que limitaron su ministerio solo al púlpito, tarde o temprano han visto deficiencias en la congregación, porque entendemos que también hay un trabajo personal que es la otra parte del ministerio pastoral. Eso tiene que ver también con la tarea de gobierno del pastor, con la supervisión que debe realizarse. Entonces, los pastores tenemos la necesidad delante de Dios de realizar bien nuestra labor y para eso debemos aprender a pastorear. Nadie nace sabiendo eso y muchas veces los pastores cometemos muchas equivocaciones o tenemos deficiencia en nuestra labor. Puede haber una deficiencia a la hora de impartir la enseñanza de la palabra, puede haber una deficiencia a la hora de velar por las ovejas. Por eso, ¿qué hacemos los pastores o qué debemos hacer? Debemos capacitarnos, debemos tener un compromiso de oración por los hermanos que pertenecen a la iglesia local y debemos encontrarnos con ellos y tratar ciertos temas, preocuparnos por sus vidas, por sus situaciones particulares, conocer sus luchas, sus conflictos. Esto va a requerir en algunos momentos reuniones pastorales, ¿verdad? Y entonces los hermanos miembros deben estar dispuestos a esas oportunidades para, de algún modo, dar a conocer su situación, sus conflictos, sus luchas. Entonces está la iniciativa del pastor de velar, de buscar por esas personas y también está la receptividad de los hermanos para ser pastoreados. Entonces esa es la contraparte. Las ovejas tienen que aprender a ser pastoreadas y aprender a ser guiadas y valorar ese ministerio pastoral para avanzar en la vida cristiana. Una responsabilidad quizás bastante importante de los pastores es trabajar principalmente en las cabezas de las familias, porque en cada familia el hombre, ¿verdad?, siendo cabeza de ese hogar, a su vez de velar por su hogar. Y entonces si el pastor logra hablar con la cabeza de familia y conocer la situación, puede, por medio de esa guía, instrucción y ánimo, traer bendición a todo el hogar. Entonces, algunas cosas que las ovejas deben considerar: aprender a escuchar la enseñanza, ¿verdad?, la instrucción bíblica, y valorarla. Alguna persona, digamos, que todavía hay gente que lucha con el tema de la asistencia a la iglesia. Pero entonces un domingo no viene y no está pensando que se perdió una enseñanza. Quizás sabe que hay una serie, ¿verdad? Sabe que se está estudiando, digamos, un libro, un evangelio, una serie de discipulado o algo, y simplemente si faltó esa enseñanza, no la escuchó. Entonces, si a alguien le falta la universidad, la lógica va a ser que tiene que escuchar la clase que le faltó, ¿verdad?, para poder entender el tema, para seguir, para estar preparado para el examen. ¿Aplicamos esa misma lógica a nuestra instrucción? Pensamos, ahí yo debería haber estado, bueno, no pude por alguna causa especial, pero escuché esa instrucción, la tomé para mi propia vida. Eso tiene que ver con valorar la enseñanza. También puede ser valorarla aquí mismo, estando aquí presente. Mis pensamientos están aquí, estoy concentrado, estoy dispuesto, ¿verdad? Algunos que luchan con el sueño muchas veces hallan ese tropiezo con mucha frecuencia. Y tristemente es una pena, ¿verdad?, perderse la bendición del Señor, en lo cual es una responsabilidad que tenemos como ovejas del Señor. Otro tema es el tema del consejo y la guía pastoral. Como dije antes,
Algunos ministros han puesto demasiado énfasis en el púlpito y prácticamente que han anulado la responsabilidad del trabajo de consejería o instrucción personal. Y otros, por el contrario, han minimizado la tarea del púlpito y su énfasis ha sido todo el trabajo de consejería. Ahora, en un cuerpo pastoral entendemos que hay diferentes dones y diferentes capacidades y puede ser que Dios guíe a algún anciano, pastor más al área del aconsejamiento, el trabajo personal, a otro más a la exposición. Pero las dos cosas son importantes y también debemos entender que aunque las personas, los miembros o los asistentes en una iglesia puedan tener más predisposición para una a la otra, todos debemos estar entrenados para todos. Es decir, quizás para ustedes es más fácil venir, sentarse y escuchar una buena enseñanza y no le gusta tanto el encontrarse y tener consejería o algún tipo de charla o rendición de cuentas. Hay gente que no quiere eso, ¿verdad? Más bien dice, no, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero entonces esa persona tiene que predisponerse para también recibir instrucción, consejo, y no solo eso, sino también para buscarlo. Hay una cuestión de desarrollo, de madurez, de humildad, es decir, si hay algún conflicto, algún área en mi vida en la cual hay lucha, Dios ha provisto a los líderes en la iglesia, a los pastores, para que yo reciba instrucción y bendición. Algunos, si no viene el pastor o si no le preguntan, nunca van a contar sus luchas, sus conflictos. Y se están perdiendo allí la bendición de ir en busca de guía pastoral para su situación particular. Por el contrario, otros van a demandar constantemente el consejo y el encuentro personal y van a minimizar la importancia de la exposición bíblica. Entonces, si uno le pregunta, y hermano, ¿cómo está viendo las series o las exposiciones? Ahí se quedan como pensando, ¿verdad? ¿Qué le digo? No me acuerdo de nada. No, hay que predisponer el corazón también para valorar la instrucción desde el púlpito, aunque para usted sea mucho más valioso recibir una palabra o un consejo específico en su situación. ¿Cómo vive usted sus luchas? ¿Cómo vive sus problemas? Algunas personas se encierran en sus propias luchas, en sus problemas, les cuesta mucho externarlos y obviamente esto puede resultar en una dificultad para su progreso espiritual. Y entonces ahí cada persona debe pensar si es que esa dificultad que tiene para encontrar soluciones no pasa por un mal aprovechamiento de los recursos que Dios provee. Porque si hay un tropiezo permanente en ciertos pecados, entonces debe preguntarse, ¿será que no soy una persona abierta a recibir instrucción? ¿Será que no valoro el ministerio de la enseñanza? ¿Será que no soy humilde para ir a buscar consejo? ¿O será que cuando me preguntan no quiero abrirme? Entonces, piense usted en sus luchas, en sus tentaciones, en sus conflictos habituales y analícese a la luz de lo que estamos hablando para considerar estos dos aspectos, tanto de la responsabilidad del pastor como también la responsabilidad de la oveja. Y ahora quiero enfocarme en áreas de la vida en la cual puede haber conflictos, por ponerle algún tipo de categoría en esta meta que tenemos de una iglesia santificada. Y voy a mencionar en primer lugar el área de la vida personal, porque si hemos de ser una iglesia santificada, empieza por la vida de cada uno de nosotros. Y quizás el primer punto que debemos considerar es el tema de la comunión con Dios. Ahí es quizás la lucha más frecuente y el comienzo de las numerosas luchas en la vida cristiana. Si usted es de Cristo, sabe y entiende que tiene que tener comunión con Dios, pero eso sigue siendo una lucha y una batalla porque implica disciplinarse. Implica separar un tiempo para la lectura, para la oración, para la meditación. Muchas veces uno lucha con el cansancio, con las ocupaciones. Entonces, ¿cómo está su vida de comunión personal? Y cuando usted está fallando, tropezando en su comunión personal, ¿de qué manera busca resolver eso?
Casi que en una visita pastoral, ¿verdad? Esa va a ser una de las preguntas básicas. Hermano, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Verdad? Muchas veces uno va tropezando en la comunión con el Señor, no logra tener buenos tiempos de lectura, meditación, y en lugar de buscar ayuda, rápidamente lo que tramposamente o engañosamente uno tiende a hacer es ocultarlo. Ay, que nadie me pregunte, ¿verdad? Pero lo mejor sería buscar ayuda, digamos, en el hogar, ¿verdad? En los cónyuges, poder decir, mira que hoy tuve dificultad para leer la Biblia, orar por mí, Mariana, no quiero yo tropezar en eso, ¿verdad? Igual en la iglesia también, buscar ayuda de los hermanos para animarnos a perseverar en comunión con el Señor. Porque cuando alguien deja de estar en comunión con el Señor, abre la puerta a numerosas tentaciones y numerosas luchas. También podemos hablar de las caídas o tropiezos en pecados recurrentes. Y esto depende de cada uno, la lucha que tenga, las áreas con las que tropiece. Algunos tropezarán con el tema del carácter, el enojo, otro será la codicia, el materialismo, el otro el mal uso del tiempo. Hay una gran variedad de cosas en la cual cada uno puede ser tentado. Quizás una de las luchas más frecuentes al día de hoy es el uso de las redes sociales y del tiempo que uno pasa en las redes sociales. Debemos considerar eso realmente como un pecado, ¿verdad? Cuando se desordena eso, cuando ya nos robó demasiado tiempo, cuando nos quitó el tiempo de comunión con el Señor, el Facebook, el Twitter, el YouTube y póngale el nombre que quiera, con todas las aplicaciones que hay hoy. La lucha con la inmoralidad, muchas veces asociada o relacionada a todo aquello que permitimos que entre en nuestros ojos, los estímulos que recibimos. Hoy los niños son expuestos a una gran cantidad de influencias en el área de la sexualidad, no solo tanto por solo lo que pueden ver, sino aún por la ideología que hay contenida en numerosas medios de comunicación o fábulas y hasta libros de textos de escuela. Debemos estar muy atentos los padres, debemos empezar a instruir. ¿Están los niños y los jóvenes abiertos a recibir la educación y la instrucción sexual de parte de los padres creyentes? Que no la reciban del mundo. Si tienen lucha, si tienen conflicto con la sexualidad, que encuentren la confianza para hablar con sus padres, padre o madre, y los padres y las madres debemos ser proactivos y ya desde tempranas edades prepararlo y decirle lo que dice la palabra de Dios respecto de cada uno de esos temas. Muchos pueden luchar con la pornografía y no solamente jóvenes, pueden ser personas adultas. ¿Cómo hemos de actuar frente a eso? ¿Cómo ha de actuar aquel que está tropezando con la lujuria, con un pecado en la inmoralidad sexual? Lo ha de ocultar, ¿verdad? Y lo ha de esconder, que nadie se entere. Y si soy miembro de la iglesia, peor, porque me van a disciplinar. O he de buscar ayuda, ¿verdad? Antes que ya sea demasiado tarde. Por eso a veces el enemigo, Satanás, puede querer jugar de una manera tramposa y decir, no lo digas, porque si lo decís te van a disciplinar. Pero ¿cuándo viene una disciplina ya final? Cuando alguien ha ocultado su pecado por mucho tiempo y no ha confesado, no ha buscado ayuda. Nunca se va a disciplinar automáticamente a alguien que manifiesta el conflicto, la lucha en algún área de su vida, a no ser que sea un pecado escandaloso, abierto, ¿verdad? Ya algo muy serio que dejó arrastrar por mucho tiempo. Entendamos que nadie cae en adulterio de un día para otro, ¿verdad? Ya dejó pasar muchísimas cosas en su vida. Ahora, hay otras luchas que pueden ser, por así decirlo, tentaciones rápidas y fugaces, y alguien puede tropezar en algo que ve, y entonces, ¿cómo ha de actuar el creyente frente a eso? Inmediatamente buscando ayuda, no dejándose engañar por el diablo, no ocultando, entendiendo, sí, que
ha hecho algo malo, ha pecado contra Dios, pero buscando ayuda para poder ser libre de cualquier lazo. ¿Qué es lo que usted consume en cuanto a los medios, la televisión? Yo no sé si todavía es tan común, pero antes, por ejemplo, estaban las novelas y las telenovelas y bueno, las películas. Pensemos también en las películas. No voy a satanizar todo, pero realmente todo eso lo hace Hollywood y lo hace el mundo. Hay películas cristianas también, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? ¿Usted analiza todo lo que ve con un discernimiento espiritual? ¿Qué es lo que le están transmitiendo? ¿Qué es lo que le están enseñando? No digo no mire una película, lo que digo es ¿cuánto está dispuesto a dejar que el mundo entre en su mente, entre en su corazón, entre en su hogar? ¿Debería un cristiano ver una película que tiene lenguaje vulgar? Bueno, pero son poquitas malas palabras y lo escuchan allí los niños, o que tiene algunas escenas inapropiadas. ¿Es eso correcto para un cristiano? Entonces debemos pensar dónde se pone el límite en nuestro hogar o en nuestra vida personal. Y ahora entonces pasamos al área familiar. Y dentro del área familiar también pensemos y consideremos las responsabilidades y los roles. Los esposos y las esposas, empezamos hablando con esa ilustración. ¿Cómo está la responsabilidad de usted como esposo con su esposa, de la esposa con el esposo? ¿Está el esposo amando, liderando a su esposa, guiándola por el camino de la palabra de Dios para santificarla, velando por ella y velando por el bienestar de su familia, diciendo yo voy a rendir cuentas por este hogar, yo debo gobernar, esta es mi casa, están los niños siendo instruidos, siendo guiados en la palabra de Dios, recibiendo alimento espiritual con corrección cuando están en rebeldía? ¿Está la mujer, la esposa, con una actitud correcta ante su marido, dispuesta a someterse, a servirle, a guiar, a ser ayuda idónea? ¿Está instruyendo a sus niños con amor? ¿Está siendo perseverante en la disciplina, en la paciencia? Y puede haber muchos pecados que surjan en este entorno familiar, ¿verdad? Iras, griterías, discordias, enojos. Entonces, pensemos en la iglesia santificada, no solo dentro de estas cuatro paredes, sino también en los hogares. ¿Qué dicen los vecinos de lo que escuchan de nuestros hogares? ¿Verdad? ¿Cómo es el modo de vida de esa familia? ¿Es una familia donde hay amor? ¿Es una familia donde hay gozo en el Señor? ¿Es una familia que tiene sus devocionales familiares? Alaban al Señor, dan gracias al Señor, oran, buscan a Dios, están abiertos para servir a otros, para recibir a otros, para evangelizar. No se trata solo de la vida de uno, privada, personal, individual, sino también evaluar la vida familiar. ¿Cómo está esa familia dando testimonio al mundo de que es parte de la iglesia de Cristo? Y si hay allí cosas que están funcionando mal, ¿cómo deben corregirse? Hay veces que hay familias que por una situación casi que podemos decir circunstancial o forzada, no está el núcleo familiar allí completo, digamos, hay veces que viven otras personas que forman parte del grupo familiar, ¿verdad? A veces hay, digamos, varias generaciones. No es solo padre, madre y los hijos, a veces está alguna abuela, suegro, suegra, a veces algún tío, ¿verdad? A veces hay otra persona, cuando hay familias que tienen hijos de matrimonios distintos, todo eso puede generar conflicto. Hay gente que vive en una casa que no es su casa, ¿verdad? Y entonces tiene que amoldarse a las normas de quien es el dueño de su casa. Hay veces que se tiene alguna persona mayor y es la responsabilidad de velar o cuidar por ellos. Entonces todas esas cuestiones pueden generar dificultades y conflictos. Y entonces hay que pensar cómo Dios está usando esto para trabajar en mi santificación y cómo me va a usar a mí también para poder ayudar
a los que conviven conmigo en vivir vidas santas. Situaciones bastante conflictivas, cuando hay carencias económicas, cuando hay deudas. Pero el Señor quiere obrar en nosotros para que podamos superar cada una de esas dificultades con la guía de su palabra, de su Santo Espíritu, y dando pasos correctos delante del Señor. Y en medio de todas estas cosas tiene que ver también la iglesia, la tarea pastoral, el velar por las almas, ¿verdad? Puede haber un hogar que esté pasando por muchos conflictos y es totalmente ajeno, ¿verdad? Nadie sabe de eso. Pero ahí, en el medio de ese hogar, hay un montón de luchas y conflictos, pero no lo van a decir nunca porque de ahí sería muy vergonzoso. Entonces, ¿ha entendido usted lo que es pertenecer a una iglesia local y se ha dispuesto para ser ministrado, guiado, pastoreado? Llega hasta ahí la injerencia de la exhortación, la bendición de la palabra de Dios y la supervisión pastoral. Y es cierto, algunos pastorean, como dicen, algunas personas pastorean en exceso. El abuso espiritual en un pastor es algo terrible. Aquellos que pastorean casi que enseñoreándose de sus conciencias. Hay pastores hasta que le dicen al hermano de qué color tiene que comprar el carro. Hermanos, huya de una iglesia así. Pero también está el pastor blando, de ahí que sabe que en tal lugar en tal familia hay un montón de conflictos, pero no, porque se van a ofender, porque la gente no quiere hablar de eso. Hermanos, el pastor tiene que gobernar. ¿Y qué dice usted de un gobernador que ni siquiera ve el estado de las calles, ni se preocupa, ni invierte tiempo en hacer cosas para la mejoría? Dice, está gobernando para sí mismo, no hace nada. Pero entonces, si alguien ha de gobernar, ha de conocer la situación, ha de indagar, ha de velar por eso y ha de proveer la ayuda necesaria para que las personas crezcan en conocimiento de Dios y en la aplicación de la palabra de Dios. Vean, por ejemplo, lo que le dice Pablo a Timoteo, Pablo en la carta a la iglesia de Filipos. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y aquí va a tocar un tema personal, una situación que había allí. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo también te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, Pablo le escribe aquí a los ancianos, pastores y diáconos en la iglesia de Filipo y toca allí un tema personal que había entre estas hermanas. Pero luego le dice al que identifica aquí compañero fiel, ¿verdad? Algunos de los que ministraban allí, dice que ayudes a estas. Ese es el propósito, hermanos, de la administración personal. Ayudar. ¿Para qué? Para que resuelvan cosas. Estas eran guerreras del Señor, eran combatientes. Y entonces no es que aquellos que ya son siervos del Señor ¿verdad? Y han crecido y han madurado no tropiezan. Sí, ellas estaban tropezando, se ve que no se llevaban bien. Y aquellos que eran espirituales debían ayudarlas a estar en paz. Entonces aquí pasamos al tercer área de santificación. Hablamos del área personal, el área familiar, el área de la iglesia
Y en la iglesia debemos hablar de la comunión con los hermanos, como dijimos antes, del compromiso que tenemos como hermanos miembros. Cuando alguien se hace miembro, entiende que la responsabilidad es de asistir a las reuniones, ¿verdad? Por eso animamos, hermanos, a la asistencia todos los domingos fielmente, y si alguien no puede explicar por qué no puede, porque no habría razón para faltar, a no ser que sea una causa válida, y si es válida no hay razón para ocultarlo. Y parte de las reuniones de la iglesia en la cual convenimos en que hemos de reunirnos es la reunión de oración también. Debemos hacer el esfuerzo, y entendemos que hay personas que por causa de fuerza mayor no pueden reunirse, pero hagamos todo el esfuerzo para ser una iglesia que ora. ¿Hay dificultades entre hermanos? ¿Hay hermanos con los cuales es difícil que usted trate? ¿Hay hermanos que han tenido actitudes malas para con usted o usted para con ellos? Eso es parte de la santificación de la iglesia. ¿Cómo vamos a enfrentar esas situaciones? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Hay murmuraciones? ¿Hay chismes? ¿Hay contiendas? ¿Ha de quedar eso allí tapado, oculto, o se va a enfrentar y a resolver bíblicamente para que podamos mirar a cada hermano a los ojos y saludarlo con gozo en nuestro corazón y decirle que le amamos? Eso debería ser nuestra actitud con cada uno de los hermanos. Y si ha habido problemas, y no es raro que eso pase, ¿verdad? Porque el mismo apóstol dice, todos ofendemos muchas veces, pero debe haber una solución bíblica, la confesión, el perdón, a veces reconocer ciertos prejuicios. Entonces, en el área de la iglesia local, también una iglesia santa, una iglesia que se esfuerza por ser pura en la adoración, en el servicio, en las relaciones unos con otros. No guarde cosas en su corazón durante mucho tiempo. Hay gente que tiene quejas o, podemos decirlo de una mejor manera, observaciones. Y efectivamente habrá muchas que son muy buenas y válidas. Y sería de gran bendición para su pastor que la digan. Entonces, quizás sea apropiado, ¿verdad?, en una reunión pastoral, si el pastor le pregunta, ¿verdad?, o si usted considera que es algo urgente, usted mismo acercarse y decir, vea, tengo alguna observación, alguna recomendación, entendiendo, ¿verdad?, que si es también algo conforme a la voluntad de Dios y es la guía de Dios, va a ser de gran bendición para la iglesia, y aceptando la manera en la que Dios gobierna a su pueblo. Finalmente, la santificación en la vida social, porque no solamente en nuestra vida personal, familiar y en la iglesia, sino también el testimonio que damos al mundo, como trabajador, como estudiante, como ciudadano, las relaciones fuera del hogar, el testimonio cristiano. Podemos decir que tenemos un testimonio cristiano santificado, en qué lugares las personas nos ven, en qué actividades participamos, qué cosas toleramos o aceptamos en el entorno en los que nos movemos y en qué cosas nos separamos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la responsabilidad pastoral, amonestar, anunciar, enseñar, con el propósito de ser perfeccionados por la obra del Espíritu Santo y en Cristo presentar perfecto a todo hombre. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ya para finalizar.
Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, queridos hermanos, el Evangelio es la base en nuestro entendimiento de la santificación, porque es por medio de la obra de Cristo en la cruz que somos santificados en el sentido posicional, y es por medio de la obra de Cristo en la cruz en que somos santificados de manera progresiva. Es el Salvador a quien necesitamos, es su obra en nuestro favor, y es la obra del Espíritu Santo que una vez más nos lleva a Cristo, a la cruz, a su perdón, a su triunfo, a su gracia. ¿Para qué? Para que andemos ahora como discípulos de Cristo, para ser santos, para combatir, para luchar contra el pecado, para invocar a Jesús como Padre, pero para conducirnos a Dios, como Padre, pero para conducirnos con temor en el tiempo de nuestra peregrinación. Vean este texto, dice: como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, sino como Él nos llamó es santo, sed también nosotros santos en toda manera de vivir. Una iglesia santificada. Señor, ¿qué tienes que hacer en medio nuestro? Quiera el Señor darnos luz para que podamos entender qué es lo que necesitamos a la luz de este tema, y darnos gracia para que por medio de su palabra y su poder seamos moldeados y cambiados conforme a su voluntad. Oremos.